Amigos queridos, bendiciones en este día. Y el título de esta mañana se llama El precio de la fidelidad. Hoy vamos a basar el texto bíblico en Daniel capítulo 6 del 1 al 14. Pero antes quiero recordarte el contexto. Perdón. Recordemos que el reinado de Babilonia había sido destruido por el imperio medo-persa. Y resulta que había un rey llamado Darío. Y la palabra de Dios dice en el versículo 1 en adelante lo siguiente. Este rey Darío decidió nombrar 120 gobernadores regionales para que se encargaran de las distantes o distintas partes del reino. Al frente de estos 120 puso 3 supervisores para que vigilaran la administración de los gobernadores, con el fin de que el rey no saliera perjudicado en nada. Y uno de estos 3 supervisores era el profeta Daniel, quien pronto se distinguió de los otros supervisores y jefes regionales por su gran capacidad. Por eso el rey pensó en ponerlo al frente del gobierno de la nación. Los supervisores y gobernadores buscaron entonces un motivo para acusarlo de mala administración. Pero como Daniel era un hombre honrado, no le encontraron ninguna falta. Por lo tanto, no pudieron presentar ningún cargo contra él. Sin embargo, siguieron poniendo o pensando en el asunto y dijeron: no encontramos ningún motivo para acusar a Daniel, a no ser algo que tenga que ver con su religión. Así pues, los supervisores y gobernadores se pusieron de acuerdo para ir a hablar con el rey Darío, y cuando estuvieron en su presencia le dijeron: que viva su majestad para siempre. Todas las autoridades que gobiernan la nación han tenido una junta en la que acordaron la publicación de un decreto real ordenando que durante un mes, 30 días, nada o nadie dirija una súplica a ningún dios ni hombre, sino solo a su majestad. El que no obedezca deberá ser arrojado al foso de los leones. Por lo tanto, confirme su majestad el decreto y fírmelo para que no pueda ser modificado, conforme a la ley de los medos y los persas, que no puede ser anulada. Ante esto, el rey firmó el decreto. Y cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, se fue a su casa, abrió las ventanas de su dormitorio, el cual estaba orientado hacia Jerusalén, y se arrodilló para orar y alabar a Dios. Esto lo hacía Daniel 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho. Entonces aquellos hombres entraron juntos en la casa de Daniel y lo encontraron orando y alabando a su Dios. Enseguida corrieron a ver al rey para hablarle del decreto y le dijeron: Su Majestad ha publicado un decreto, el cual durante un mes nadie dirija una súplica a un dios o a un hombre que no sea a su majestad. Será arrojado al foso de los leones, ¿no es verdad? Así es, respondió el rey Darío. Y el decreto debe cumplirse conforme a la ley de los medos y los persas, que no puede ser anulada. Entonces ellos dijeron: pero Daniel, uno de los judíos desterrados, no muestra ningún respeto por su majestad ni por el decreto publicado, y a que lo hemos visto hacer su oración 3 veces al día. Al oír esto, el rey quedó muy triste y buscó la manera de salvar a Daniel. Hasta la hora de ponerse el sol, hizo todo lo posible para salvarlo. Esto es palabra de Dios. Sí, la fidelidad tiene un precio. En el tema netamente etimológico o definición de fidelidad, podemos entender que la fidelidad es una virtud y un valor moral que consiste en la lealtad y compromiso firme y constancia hacia una persona, una causa, una institución o una creencia o conjunto de principios, especialmente cuando se presentan dificultades, tentaciones o presiones para abandonarlos.
Estamos hablando del ámbito espiritual. Pero también vemos que Daniel, que curiosamente, si te llama la atención, siendo prácticamente el primer ministro de Babilonia, ahora Medo-Persia conquista este reino y se da cuenta el rey que este hombre es diferente a todo lo demás. Tanto así que lo pone entre los 3 hombres para que supervisen a los 120 gobernadores. Y tan bueno es que está pensando en ponerlo en primer ministro. Esto demuestra que Daniel era fiel a Dios y a su patrono. No se vendía, no se compraba, no esperaba quedar bien con los demás para ser popular, que es algo que abunda mucho. Pero así como hay hombres y mujeres fieles, también hay hombres y mujeres que son malas, que les gusta perjudicar, que tratan de desluchar el piso, y cuando venga alguien que es mejor en su carácter, en sus principios que ellos, Satanás se aprovecha y los tienta. ¿Sabes? Lo buscaron por todo lado, lo analizaron. Pensaban que Daniel quizás hurtaba dinero por algún lado, quizás firmaba cosas que no correspondían. Pero dice la palabra de Dios que no encontraron absolutamente nada. Dice, no encontraron ningún motivo para acusar a Daniel. Entonces se metieron en el ámbito personal, el ámbito espiritual, el ámbito religioso. Motivaron al rey Darío para que cuando a alguien le alzan el ego, se sintiera siempre mejor y mayor que los demás, y aceptó firmar ese decreto, que nadie en todo el reino adorase a cualquier dios o a cualquier hombre que no sea él. Y el que no lo hacía iba a ser arrojado a un hueco o un foso donde habían leones hambrientos. Llegaron, imagínate, no sé cómo obtuvieron la llave, se metieron a la casa de Daniel. Y dice que lo vieron orar 3 veces al día. Aquí se demuestra el verdadero concepto de la fidelidad. Alguien puede decir, ay, yo soy feliz a esta persona o fiel a esta persona, yo le cumplo en todo sentido a este gobierno o a este cargo administrativo. Pero la verdadera fidelidad es con Dios. En momentos en que me siento tranquilo, en que puedo pensar, ay, ahorita estoy bien, ahorita estoy fuerte, voy a ser fiel a Dios. Pero cuando viene la crisis, cuando viene la tentación, qué fácil es decir, ya no hay fidelidad. Ahora quiero hacer lo que me complace a mí, cómo llenar el ego, cómo me endulzan el oído, lo que sea. Daniel demostró que antes de ser fiel a su rey, primero era fiel a Dios. Lo repito, Daniel, antes de ser fiel al rey, era fiel a su Dios. Por eso usted no puede esperar que su esposa, su esposo, que su novio o novio sea fiel a ti. Si esta persona no es fiel a Dios, tarde o temprano va a caer en una cosa o en otra. Igual te pasa personalmente. Yo no puedo pretender querer ser íntegro en varias cosas de mi trabajo si yo no soy fiel a Dios. En mi vida personal he recibido tentaciones para hacer cosas indebidas en el trabajo. Una vez yo le dije a un jefe que yo tenía, yo puedo asegurarle, no de palabra, que yo no voy a ser infiel a usted. Lo voy a cuidar, lo voy a proteger, porque primero soy fiel a mi patrono celestial, que es el Señor. Pero esto muchas veces no se entiende y no se comprende. En todo caso, Daniel demuestra que él había hecho un pacto primero con Dios. Y sabiendo que aunque el ser humano decía, hay leyes así, la parte personal es algo sagrado. Su conciencia no le dejaba en paz si por quedar bien con los demás era infiel a Dios. Y decidió orar 3 veces al día, con las puertas abiertas o ventanas, viendo a Jerusalén, donde allí se había dedicado un templo para adorar al Señor. ¿Cómo necesitamos eso? El tema de la oración es algo que se ha dejado como simplemente un botiquín de emergencias. Pero Dios nos ayude a seguir ejemplo de un hombre que demostró que se puede ser fiel en tiempos de crisis. Gracias por tu compañía. Nos vemos próximamente con el favor de Dios y sigue adelante, que Cristo viene pronto. Chao.